Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Rodríguez, soy sociólogo y demógrafo, trabajo en el CELADE, el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, que es la división de población de la CEPAL. Durante mucho tiempo he estado trabajando en un tema que me apasiona y que ahora los amigos del UNFPA que me han pedido que converse con ustedes, me han dado la oportunidad de hacerlo. Se trata de la fecundidad adolescente. ¿Por qué me apasiona este tema? Por razones que tienen que ver con mi trabajo, con cifras que saltan a la vista, con cifras y datos que nos muestran que hay algo que está pasando con nuestras muchachas y nuestros muchachos en América Latina. Pero no solo por ese componente que podríamos llamar frío, científico de los datos, también porque es una realidad humana que uno la siente día a día y con la cual uno está en contacto por diversas razones. Vamos primero a lo que tiene que ver con las cifras, con los datos, aquello que podríamos decir en nuestro quehacer profesional. Si uno mira los resultados que estamos teniendo provenientes de los censos y las encuestas, que son nuestras principales fuentes de información, hay varios hechos que nos impelen a la acción, nos llaman a la reflexión. La fecundidad adolescente en América Latina es muy alta en comparación con la fecundidad total o con los niveles de desarrollo socioeconómico que tenemos. Es decir, se nos cataloga en la actualidad como una región de ingreso medio y sin embargo tenemos una fecundidad adolescente que se parece mucho a la de los países más pobres del mundo. Eso es algo anómalo, es algo raro y es algo que de una u otra manera también tiene efectos adversos sobre los países y sobre todo sobre las personas. Pero no es solo un tema de cantidad, no es solo un tema de nivel, por llamarlo de alguna manera, es también un tema de desigualdad. No es una distribución aleatoria, no es pareja la forma en cómo se distribuye la probabilidad de ser madre durante la adolescencia. Es un grupo especial dentro de nuestra población la que está mucho más expuesta a ser madre durante la adolescencia. Y probablemente todos intuimos cuál es ese grupo. Normalmente son las chicas más pobres, las chicas que viven en los barrios periféricos, en los barrios más desfavorecidos de nuestras ciudades, parte de las chicas más pobres del campo, parte de las chicas excluidas que forman parte a veces de nuestros grupos étnicos y afrodescendientes. Entonces hay un tema no solo de nivel, por llamarlo así, sino también, o de intensidad, sino también de desigualdad. Esos dos elementos ya bastan para que uno tome una posición activa frente al tema, una posición activa como investigador, pero también una posición activa en tanto alguien que está interesado en que los gobiernos actúen en la materia, en que la sociedad se empape del tema, reflexione y tome conciencia de que está frente a un problema. Y ahí viene la otra vertiente, la vertiente que también tiene una base científica, pero que podríamos decirla tiene un componente más humano, que no es o no se remite exclusivamente a los números, las cifras. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando vemos también nuevamente fuentes como encuestas, en particular encuestas, entrevistas, lo que uno aprecia es que una parte muy importante de las muchachas que han tenido hijos, es decir, que ya están experimentando eso, ¿no? que ya fueron madres, con toda la carga emocional que eso significa y la necesidad de apego frente al hijo, igual en esas condiciones, cuando se le hace la pregunta si quería tener ese niño, una parte importante y creciente de esas chicas dice que no quería tenerlo en ese momento. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que por diversas razones no pudo ejercer un derecho reproductivo básico, el más esencial, que es tener a los hijos en el momento en que se quieren. Por lo tanto, para esas chicas, el hecho de haber tenido a ese niño conculca, limita el ejercicio de un derecho y significa al final una posible adversidad para el resto de su vida y también una posible o un conjunto de posibles riesgos para su hijo. Pero ¿por qué, en definitiva, entonces las chicas siguen teniendo hijos durante la adolescencia? Pese a que ha aumentado la educación, pese a que ha aumentado el nivel de ingreso, pese a que hay un conjunto de factores que debieran estar haciendo descender la fecundidad adolescente. Bueno, en primer lugar, sin lugar a duda, porque todavía hay una falta de alternativas y de proyectos de vida para nuestras muchachas, que las hace más poco resistentes ante la necesidad de generar un sentido para sus vidas. Hay ahí entonces una demanda, una necesidad profunda en nuestras sociedades de ofrecer alternativas reales, alternativas
de educación, desde luego, pero no basta solo la educación de ir a la escuela y cumplir con un cierto ritual escolar. Tiene que ser una educación que realmente las habilite, que realmente les genere posibilidades futuras en su vida. Esa va a ser probablemente la única posibilidad de que ellos vean que tener un hijo durante la adolescencia no soluciona nada, no favorece nada, y en cambio sí puede postergar otros proyectos. Pero no es solo un tema de ese cambio estructural que necesitan nuestras sociedades. Para evitar el embarazo adolescente, en particular el no deseado, necesitamos que las chicas puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Y dentro de ese marco, entonces tengan acceso libre, confidencial, seguro, oportuno y de buena calidad a la salud sexual y reproductiva. Ellas, aún teniendo y estando en la condición de adolescencia, tienen derecho a tomar sus propias decisiones en materia de actividad sexual y desde luego, pero sin ninguna duda, en materia de reproducción. Por lo tanto, es principalísimo desde el punto de vista de los gobiernos que se asegure para toda chica, para toda adolescente y para todo adolescente también, que necesita de la anticoncepción porque no quiere tener un hijo y sí quiere tener relaciones sexuales, que ese acceso efectivamente se dé y se dé de una forma, insisto, oportuna, adecuada, de buena calidad y además respetando principios tan importantes como el de confidencialidad. Junto con eso hay un tema que en este congreso va a aparecer porque es una realidad emergente, no es totalmente nueva, siempre ha existido, pero que a nosotros nos está llamando la atención. Y es que normalmente hemos pensado en el tema de la maternidad y la fecundidad adolescente como la madre y su hijo. Y eso es verdad, en el fondo la fecundidad siempre tiene que ver con una madre y un hijo. Pero cuando una muchacha de 15 años tiene un hijo o de 17 años tiene un hijo, ¿cómo puede criarlo si de manera cada vez más frecuente no cuenta con una pareja? No digo que la pareja desaparezca, en algunos casos ocurre. Los hombres en América Latina no se caracterizan precisamente por su responsabilidad, por lo menos de manera masiva. Hay algunos que rehuyen de sus responsabilidades. Pero la mayor parte de las chicas tienen algún vínculo amoroso con el padre de sus hijos. Pero ese padre muchas veces es también un adolescente o es alguien que no está en condiciones de formar un hogar. Por lo tanto, ¿cómo puede enfrentar esa muchacha el desafío enorme que significa la crianza en condiciones tan adversas? Todos sabemos cómo se hace. ¿Quién responde finalmente en esas condiciones? Es la familia. Y es la familia de las muchachas que finalmente son las que la cobijan, la acogen, le permiten seguir viviendo allí en la casa familiar con su bebé. Y aparece entonces la figura de los abuelos o la abuela, en principal criadora. Por lo tanto, ya no son solamente dos generaciones las involucradas, la madre y la hija. Ahora tenemos una tercera generación, que son los abuelos. Por lo tanto, hay si ustedes quieren, una visión renovada del fenómeno de la maternidad adolescente, donde ya no lo podemos circunscribir a un asunto que atañe solamente a una generación, sino que atañe a 3 generaciones. Aquella que lo experimenta, los bebés que lo van a experimentar o que lo están experimentando, pero cuyas consecuencias se notarán en el futuro, y también a los abuelos, que ya vivieron su etapa de crianza y ahora tienen que asumir una segunda etapa de crianza en condiciones que no sean siempre las más favorables. Por ende, y para simplemente terminar la idea, hay un compromiso, tenemos una necesidad de actuar, las cifras están a la vista y también está a la vista el diagnóstico. La salud sexual y reproductiva como un derecho de los adolescentes es una prioridad en América Latina y el Caribe.